Buenos días. Hoy nos encontramos con Daniel Reisbeck, el cual fue candidato a la alcaldía de Bogotá. Es historiador de la Universidad George Washington con un magíster en estudios clásicos de la Universidad de Tulane y tiene un PhD en historia romana de la Universidad de Berlín. El día de hoy lo tenemos con nosotros para que nos dé su opinión sobre la movilidad de Bogotá desde que Enrique Peñalosa es alcalde. De Caracol Noticias, John Garavito. Los hechos ocurridos la semana pasada en el Transmilenio no vienen siendo de ahorita sino de pasadas alcaldías, que dejaron que el sistema se colapsara y se volviera inseguro. ¿Qué medidas cree usted que sean las más óptimas para mejorar este servicio? Bueno, yo diría que el problema no es tanto Transmilenio, sino la economía como tal, porque como está diseñada Bogotá o como funciona Bogotá es que la gran densidad de población está en el suroccidente de la ciudad, pero no hay suficiente crecimiento económico. Los trabajos están en el corredor de la Séptima, en la Caracas, desde el centro hasta la calle 120, 130. Entonces eso hace que todos los días muchísimas personas tengan que venir desde sus casas en el suroccidente a la zona de la Séptima. Entonces lo que hay que hacer es crear más crecimiento económico en esas zonas donde viven más personas para que puedan trabajar más cerca de sus casas. Entonces yo diría que el tema central es la economía y no tanto Transmilenio, y también pues la falta de eficiencia de las últimas administraciones de no completar todo el sistema de Transmilenio como ha debido estar completado hasta ahora, sino que en realidad hicieron muy poco en los últimos 12 años. De City TV, Carolina Díaz. En los últimos años, Bogotá se convirtió en una ciudad casi paralizada por la congestión de su tráfico y transporte público. ¿Usted cree que Peñalosa podrá rescatar el derecho a una buena movilidad y sobre todo darle eficiencia? Pues yo pienso que la apuesta principal del alcalde Peñalosa es por Transmilenio, pues porque él es el creador de Transmilenio y es un creyente en el sistema. Entonces, sin duda creo que va a ampliar el sistema y que va a hacer lo que los últimos alcaldes no hicieron. Sin embargo, yo creo que Transmilenio no es la única solución. Pienso que las soluciones al sistema, al problema de la movilidad son varias. Entre ellas, hay que fomentar y sobre todo permitir el uso del carro compartido, sobre todo por medio de aplicaciones digitales como Waze, que lo usan en la Universidad de los Andes, como Uber, por ejemplo, u otras que están ingresando a Colombia. Pero ahí lo que vemos por el lado de los políticos es que en vez de permitirlo lo están prohibiendo por beneficiar al gremio de taxistas y quedarse con esos votos. Entonces, si en verdad se quisiera mejorar la movilidad, se estaría dando la bienvenida a la tecnología digital. También se permitiría más competencia en ese sentido, y también se estaría hablando de otras alternativas, por ejemplo un metro, pero lo importante del metro es que se pueda financiar solo, que no sea un metro subsidiado con impuestos ni con deuda, y para eso es importante la captura de valor de la propiedad raíz, y eso es un tema que en realidad no ha surgido hasta ahora en esta alcaldía. María Catalina Alfonso de RCN. ¿Usted cree que la medida que ha tomado Peñalosa ante el problema de los colados es suficiente o habría que tomar otras medidas más drásticas? ¿Cuál medida ha tomado frente a los colados? Hasta el momento Peñalosa no, pero lo que hizo Petro le pareció bien y que en este momento Enrique Peñalosa lo mantenga, es decir, ¿Pero lo que hizo Petro de qué? mejorar las condiciones de algunas estaciones, poner entre los separadores del Transmilenio y los carros estos... Pero eso nunca lo hicieron. En algunas estaciones críticas como la calle 45. Sí, lo hicieron a medias. Bueno, pero en este momento pues Peñalosa lo único que ha hecho es implementar más policías, según hemos visto. Sí, porque Peñalosa lleva 2 meses, un poco, no ni siquiera lleva 2 meses, entonces yo diría que para ese tipo de medidas habría que esperar un poco más para ver qué hace. Yo estoy seguro que a él sí lo preocupa mucho el tema de los colados y que tomará las medidas necesarias para solucionar ese problema, digamos. Pero ahí también está el tema, digamos, de las tarifas, es que no es cuestión solamente de colados o no colados, es cuestión del modelo de negocios. El modelo de negocios de Transmilenio está mal diseñado, los contratos están mal diseñados, lo dice el mismo Peñalosa.
Entonces, yo quisiera ver un modelo completamente diferente económico de Transmilenio, donde se usa precisamente la captura de valor, el valor de la propiedad raíz, donde se abren comercios o lugares de comercio, por ejemplo en los portales de Transmilenio, donde se desaprovecha completamente la oportunidad comercial de un lugar con un inmenso flujo de personas cada día, y con esas rentas que se generan al usar la propiedad raíz de esa manera, se podría tener un sistema mucho más eficiente, digamos, pero también habría que cambiar completamente el sistema de negocios, porque en este momento hay muy pocos operadores y los operadores no tienen ningún incentivo para prestar un buen servicio, ¿no? Porque las reparaciones son a costa de ellos, no tienen ninguna razón real para mejorar el servicio, simplemente tienen digamos, una demanda garantizada y se están llevando las ganancias, pase lo que pase. En ese sentido, supongamos que usted es alcalde hoy, ¿qué hubiese hecho con esto que sucedió hace poco, que taparon el sistema? No, es decir, la protesta pacífica es completamente legítima y hay que permitirla y tolerarla y escucharla, y es una oportunidad para dialogar también. Sin embargo, cuando la protesta pasa de algo pacífico a bloquear vías, a tirar piedras contra buses de Transmilenio llenos de personas y a vías de hecho, entonces ya no es algo pacífico, es algo violento, y pues en ese caso hay que tomar las medidas necesarias para proteger a los ciudadanos inocentes que están ahí en ese momento, pero lo ideal es que no llegue a ese punto, es decir, lo ideal es tener un diálogo con los sectores que están insatisfechos con el sistema Transmilenio, que es completamente entendible, tienen todas las razones más, pero lo ideal es que no llegue, que las tensiones existentes se puedan, digamos, solucionar de cierta manera, y que no llegue al punto donde tenga que haber protestas violentas para que la alcaldía ponga atención y trate de solucionar el problema de Transmilenio y el mal servicio. Juan David Chaus de Cable Noticias, ¿usted cree que la implementación de policía en todas las estaciones de Transmilenio ayudará al mejoramiento de la seguridad? Bueno, eso depende de qué tanto confíe uno de la policía. A mí me parece que sí hay que tener un despliegue mucho más eficiente del pie de fuerza. El pie de fuerza actual se puede usar de una manera mucho mejor a lo que se había estado usando durante los últimos años. No obstante, también hay grandes problemas de corrupción en la policía. Eso yo lo dije varias veces durante la campaña del año pasado. Ahora estamos viendo los escándalos de esta semana. Entonces la policía es una institución con grandes problemas y hay que solucionar esos problemas, no primero, pero sí al mismo tiempo cuando se despliega la fuerza pública y el número total de agentes de una manera más eficiente para cubrir precisamente estaciones de Transmilenio, esos lugares críticos donde se concentra el crimen, porque el crimen en Bogotá está concentrado en ciertas localidades, en ciertos barrios, en ciertas calles inclusive. En ese sentido yo sí creo que el que va a ser secretario de Seguridad, Daniel Mejía, es muy capaz y va a hacer un buen trabajo, aunque pues cuestiono un poco la decisión de crear una nueva secretaría de gobierno, porque no creo que la solución sea tener más burocracia. John Garavito de Caracol Noticias. Enrique Peñalosa en su campaña prometió un metro elevado, donde sería más económico y demoraría entre 2 o 3 años en construirse. ¿Sería bueno que se haga este metro o dejar el metro subterráneo que había dicho el anterior alcalde? Sí, a mí me parece que la cuestión no es si el metro es elevado versus subterráneo, así el elevado sea más económico para construir. Me parece que en este caso se puede hacer una concesión pura, donde la compañía que construye el metro asume todos los costos y todos los riesgos y recupera su inversión con una concesión a largo plazo. Y ahí lo importante también es luego pagar los costos de operación del metro con captura de valor, usando las estaciones del metro para construir edificaciones, inclusive dentro de las estaciones tener tiendas, oficinas, apartamentos, y con esas rentas poder financiar el funcionamiento del metro como tal. Ese es el debate que deberíamos estar dando, cómo se va a pagar el metro y que sea sobre todo un metro rentable, que llegue por lo menos a un equilibrio económico y no simplemente si es elevado o subterráneo, que me parece que no es la pregunta relevante. Gracias por su colaboración y gracias a los medios por asistir.